Suelta a mi papá y la Virgen María hará que vuelvas a caminar. La delgada vocecita de la niña de 7 años atravesó la sala del tribunal como un rayo. Por un segundo nadie respiró, y enseguida estallaron las risas como si todos lo hubieran acordado de antemano. Se burlaban del vestido azul claro, de los zapatos desgastados y de la absurda idea de que una niña pudiera desafiar al juez más temido de Texas. Pero Michael Harrison no rió. No porque creyera, sino porque por primera vez en 15 años dudó. Esta es una historia sobre la fe, la justicia y el poder inexplicable que solo un niño puro puede despertar. Una historia que cambió para siempre la vida de todos los presentes en aquel día extraordinario. Aquella mañana gris en Texas, la sala del tribunal parecía una catedral de desesperanza. En el centro estaba el juez Michael Harrison, inmóvil en su silla de ruedas, con la mirada de acero de alguien que ya no conoce la compasión. Lo llamaban el juez de hierro. Nadie se atrevía a reír en su presencia. Pero no siempre había sido así. 15 años antes corría maratones, jugaba baloncesto con sus amigos y creía que la justicia y la compasión podían caminar de la mano. Hasta la noche lluviosa en que su coche derrapó en la autopista. Sobrevivió, pero perdió para siempre el movimiento de sus piernas. Poco a poco, también perdió el alma. Sara intentó permanecer a su lado. 2 años de lucha silenciosa, hasta que el hombre al que amaba desapareció, tragado por su propia amargura. El divorcio llegó en 2011. Sara se mudó a otro estado, llevándose consigo los últimos vestigios de humanidad de Michael. Solo, en un apartamento sin fotos ni recuerdos felices, rodeado únicamente de libros de leyes y de una rutina mecánica, se convirtió en el juez más temido de Texas. En 15 años sentenció a más de 1000 personas, con un índice del 89% de condenas máximas. Para él, la ley era clara, fría y absoluta. Nada lo conmovía, nada lo detenía. Había levantado una fortaleza de hielo alrededor de su corazón. En un pequeño pueblo de Texas vivía la familia Thompson, destinada a cruzarse con el camino del juez Harrison. Robert Thompson, de 45 años, llevaba más de 20 trabajando como jardinero. Hombre de pocas palabras y manos encallecidas, salía antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se despedía. Viudo desde hacía 3 años, criaba solo a su hija Emma, una niña de 7 años con ojos oscuros y atentos, cargados de una sabiduría mayor a su edad. Desde la muerte de su madre eran inseparables. El hogar modesto siempre estaba lleno de dibujos pegados en las paredes y fotos prendidas en el refrigerador. En la habitación de Emma, sobre un pequeño estante junto a la cama, descansaba una imagen de la Virgen María que había pertenecido a su madre. Antes de partir de este mundo, Linda le había hecho prometer a Robert que criaría a su hija en la fe. Cada noche, Emma se arrodillaba junto a la cama y rezaba el rosario heredado de su madre. Las cuentas gastadas se deslizaban entre sus pequeños dedos mientras pedía protección para su padre y para todos los que en el mundo pudieran estar sufriendo. Para Emma, la Virgen María no era solo una imagen, era una madre presente, amorosa y siempre dispuesta a escuchar. La vida no era fácil, pero estaba llena de amor. Robert sostenía el hogar con esfuerzo, pero nunca dejó faltar el cariño ni la atención. La comunidad lo respetaba como un hombre honesto, incansable y siempre dispuesto a ayudar. Emma también era querida por todos. En la escuela sus maestros elogiaban su bondad e inteligencia. Era de las mejores de la clase, aunque jamás presumía. Al contrario, ayudaba a los compañeros con dificultades, siempre con una sonrisa y palabras de aliento. Pero en diciembre de 2022 la paz de los Thompson se quebró por una acusación que lo cambiaría todo para siempre. Aquel gélido amanecer, Robert preparaba sus herramientas en el patio cuando 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Emma, lista para ir a la escuela, corrió a la ventana. ¿Robert Thompson?, preguntó un detective alto e inexpresivo. Sí, soy yo. Está arrestado por el robo a la joyería ocurrido la noche del 15 de diciembre. Tiene derecho a guardar silencio. Robert se quedó helado. ¿Robo? Él jamás había tomado nada de nadie, ni siquiera un caramelo en su niñez. Debe ser un error. Yo no hice esto. Dígaselo al juez, replicó el detective mientras le ponía las esposas. Emma salió corriendo hacia la puerta llorando. Va a estar bien, princesa, dijo Robert forzando una sonrisa. Papá no hizo nada malo. Pero nada estaría bien en mucho tiempo. La vecina, la señora Williams,
Abrazó a Emma mientras los autos se llevaban al único familiar que le quedaba. Horas después se conocieron los detalles. La joyería había sido asaltada días atrás. Las cámaras mostraban a un hombre parecido a Robert. Testigos afirmaban haber visto a alguien con su descripción en la zona. Los registros telefónicos lo situaban cerca de la escena. Y lo peor, en la cajuela de su camioneta la policía dijo haber encontrado una de las joyas robadas. El caso parecía sólido, pero para quienes conocían a Robert era absurdo. Él nunca había robado nada. Era un hombre de principios que había enseñado a su hija que era mejor soportar las dificultades que tomar lo que no les pertenecía. James Mitchell, un defensor público, tomó el caso. Con experiencia pero sobrecargado de trabajo y pocos recursos, se encontró con un hombre destrozado. «Lo juro por la memoria de mi esposa», dijo Robert con voz temblorosa. «Yo no hice esto. Mi hija ya perdió a su madre, no puede perder también a su padre». Mitchell le creyó, pero sabía que demostrar la inocencia era mucho más difícil que probar la culpabilidad, sobre todo con pruebas tan perfectas. Y había un último problema. El caso lo juzgaría Michael Harrison, el juez que jamás mostraba piedad. Mientras Robert languidecía en prisión preventiva, Emma vivía una pesadilla. La señora Williams la acogió temporalmente, pero la niña lloraba cada noche pidiendo a su padre. En la escuela no podía concentrarse y los maestros trataban en vano de consolarla. Todas las noches, arrodillada junto a la cama prestada, sostenía el rosario de su madre y susurraba: «Virgen María, tú sabes que mi papá no hizo esto. Por favor, ayuda a que todos vean la verdad». No solo pedía por la libertad de su padre, también rezaba por el juez, sin saber siquiera quién era. «Virgen María, si el corazón del juez está cerrado, ábrelo. Si está triste, confórtalo. Si no puede ver la verdad, ilumina sus ojos». Mientras tanto, el abogado Mitchell hacía todo lo posible. Cuestionaba pruebas, buscaba errores, intentaba ganar tiempo, pero sabía que sería casi imposible derrotar al fiscal David Chen, conocido por su frialdad y hambre de victorias. Para Chen, la verdad no importaba, solo ganar. En la víspera del juicio, Emma no pudo dormir. Pasó horas de rodillas rezando con tanta intensidad que incluso la señora Williams se conmovió. «Cariño, necesitas descansar», le dijo la anciana vecina. Emma la miró con sus grandes ojos serios. «¿Usted cree en los milagros?». La mujer dudó y luego susurró: «Sí, querida. Creo que la Virgen María puede hacer milagros. Y quizá un milagro suyo sea lo único que pueda salvar a tu padre». Por primera vez en semanas, Emma sonrió. «Entonces pediré un milagro. Pediré a nuestra madre que revele la verdad». Y en silencio hizo una promesa: «Virgen María, si salvas a mi papá, dedicaré toda mi vida a hablar de tu amor». La sala estaba más concurrida de lo normal aquella mañana de marzo. La historia del jardinero acusado de robar una joyería había captado la atención de la prensa local. Los periodistas ocupaban las últimas filas, las cámaras discretamente listas para registrar otra condena del temido juez de hierro. Emma llegó de la mano de la señora Williams, vestida con su mejor atuendo, un vestido azul claro, como el manto de la Virgen María. En su mochila escolar llevaba el rosario de su madre y una pequeña imagen de la Virgen. Cuando vio a su padre entrar custodiado por los guardias, intentó correr hacia él pero fue suavemente detenida por la señora Williams. Robert miró a su hija con una sonrisa triste, intentando transmitir fortaleza aunque por dentro estaba destrozado. El juez Michael Harrison entró en su silla de ruedas con la expresión que todos conocían: fría, calculadora, implacable. Sus ojos recorrieron la sala abarrotada sin mostrar emoción alguna. Para él, era solo otro caso, otra mañana de trabajo. Pero cuando su mirada se cruzó brevemente con la de Emma, algo extraño sucedió. Durante un segundo casi imperceptible, sintió una opresión en el pecho que no supo explicar. La niña lo observaba con una intensidad que no era de miedo ni de enojo, sino de algo que parecía esperanza. El fiscal Chen presentó el caso de manera brillante y despiadada. La evidencia fue expuesta metódicamente: las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios de los testigos, los registros que colocaban a Robert en la zona del crimen, y sobre todo, la joya encontrada en su camioneta. «Señoras y señores del jurado», dijo Chen con voz teatral, «la evidencia es irrefutable. Robert Thompson es culpable de robo agravado y debe pagar el precio máximo». Cuando terminó su exposición,
Una pesada certeza flotaba en el aire: Robert sería condenado. La evidencia parecía demasiado sólida para ser refutada. James Michie hizo lo mejor que pudo en la defensa. Cuestionó la calidad de las grabaciones, la credibilidad de los testigos, intentó generar duda razonable sobre cómo la joya terminó en la camioneta de Robert. Presentó testimonios de carácter, mostró que Robert nunca había sido arrestado y destacó su reputación en la comunidad. Pero sus palabras sonaban débiles frente al peso de la acusación. Michie sabía que estaba perdiendo y, por la mirada gélida del juez Harrison, comprendió que no habría piedad. Llegó entonces el momento crucial, las declaraciones finales y la sentencia. Se encerró con seguridad, confiado en la victoria. Michie apeló una última vez a la emoción, habló de Emma, de la familia rota, de la importancia de estar absolutamente seguros antes de separar a un padre de su hija. Pero sus palabras resonaron en el vacío de aquella sala helada. El juez Michael Harrison ajustó sus lentes y tomó los papeles. Su voz cortó el aire como una cuchilla afilada. Robert Thompson, tras un análisis cuidadoso de la evidencia presentada, este tribunal determina que, y en ese instante ocurrió lo inesperado. «Espere», interrumpió una voz fina pero decidida que retumbó en la sala. Todos voltearon sorprendidos. Emma Thompson estaba de pie, avanzando con pasos pequeños pero firmes hacia el centro del tribunal. La señora Williams intentó detenerla, pero la niña ya caminaba decidida. Un murmullo recorrió la sala. El juez Harrison frunció el ceño, molesto por aquella interrupción inédita. Emma se detuvo justo frente al estrado. A sus 7 años, comprendía la gravedad del momento. Sabía que estaba desafiando al hombre más poderoso de esa sala. «Soy la hija de Robert Thompson», dijo con voz clara y firme. «Y necesito hablar antes de que cometa un terrible error». El juez la miró con sospecha. «Niña, esto es un tribunal, no un lugar para... Yo sé lo que es la justicia», lo interrumpió Emma, provocando un estremecimiento en toda la sala. «Mi mamá me lo enseñó antes de irse al cielo. La justicia es cuando sale la verdad, aunque esté escondida». Por un momento que pareció eterno, Harrison guardó silencio. Había algo en aquella niña que lo intrigaba contra su voluntad, un valor puro que no había visto en años. «Tienes un minuto», dijo al fin, más por curiosidad que por compasión. Emma respiró hondo, abrió su mochila escolar y sacó el rosario de su madre, desgastado por el tiempo pero aún brillante de fe. Lo sostuvo con sus manos pequeñas y miró al juez a los ojos. «Señoría, mi papá no hizo lo que dicen, y la Virgen María lo va a probar». Las risas comenzaron a escucharse, primero discretas, luego más fuertes. Algunos susurraban con sarcasmo, el fiscal Chen sonrió con desdén. Pero Emma no se dejó intimidar. Alzó la voz sobre el bullicio: «Si deja libre a mi papá, la Virgen María hará que usted vuelva a caminar». La sala explotó en carcajadas. Se burlaban, la llamaban ridícula, pedían que la sacaran. El juez golpeaba con el mazo para restaurar el orden, pero él mismo estaba perturbado. Y aún así, Emma no se movió. Se arrodilló en medio de la sala, ante cientos que se reían de ella, y empezó a rezar en voz alta: «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Su voz cortó la burla como un rayo de fe. Algunos rieron más fuerte, otros poco a poco guardaron silencio, conmovidos por lo inexplicable de aquella escena. Emma rezaba con lágrimas corriendo por su rostro, pero con voz firme. Era la visión de una niña inocente, de rodillas en un frío tribunal, suplicando justicia a través de la oración. Y fue entonces cuando sucedió lo imposible. Michael Harrison sintió un leve cosquilleo en su pierna derecha. Pensó que era sugestión, un engaño de la mente. Pero la sensación creció, subió por su pantorrilla como una corriente de vida. Algo que no había sentido desde el accidente del 2008. Apretó con fuerza los brazos de la silla de ruedas, su corazón latía desbocado. «No es posible», se repetía. Pero lo era. Por unos segundos eternos, tuvo control completo de sus piernas. La sala quedó en silencio cuando Harrison dejó escapar un gemido y se inclinó hacia adelante. Emma lo miraba con esperanza. El juez, temblando, solo pudo decir: «Esta sesión queda suspendida indefinidamente». Ese mismo día, los médicos confirmaron algo inaudito: había señales de regeneración nerviosa. No podían explicarlo. Mientras tanto, una investigadora revisó el caso de Robert y descubrió que todo había sido un montaje.
Un asistente del fiscal, amigo de un delincuente parecido a Robert, había plantado la joya y falsificado pruebas para impresionar a su jefe. Al ser confrontado, confesó todo. Cuando el juicio se reanudó, el juez Harrison declaró inocente a Robert Thompson. Padre e hija se abrazaron en medio de lágrimas y aplausos. Los meses pasaron y, contra todo pronóstico, Harrison recuperó poco a poco la movilidad. Medio año después, un jueves cualquiera, logró ponerse de pie y dar sus primeros pasos en 15 años. Ese mismo día visitó la casa de los Thompson. Cuando Robert lo vio de pie, apoyado en un bastón pero caminando, quedó sin palabras. Emma corrió y lo abrazó con alegría. «Señor Michael, qué maravilloso». Él, conmovido, le respondió: «Gracias por ayudarme a encontrar mi corazón de nuevo». Porque aquella niña de 7 años cambió para siempre el destino de un juez y de todos los que presenciaron ese día. Lo ocurrido no podía explicarse solo con leyes, lógica o ciencia. Fue un milagro. Un milagro de la Virgen María, nacido de la fe pura de una niña que se atrevió a creer cuando todos se burlaban. Y quizás ese sea el mayor poder de los milagros. Suceden cuando alguien se arrodilla con todo su corazón, aunque el mundo entero dude. Que el mismo amor de la Virgen María que devolvió la esperanza a Michael Harrison también llegue a tu vida, sane tus heridas y haga florecer lo que parecía perdido. Porque los milagros de la Virgen María aún suceden, y el próximo puede ocurrirle a quien abra su corazón a su intercesión. Si esta historia fortaleció tu fe, suscríbete al canal para conocer más testimonios y milagros de la Virgen María. Y en los comentarios escribe con fe: Virgen María, intercede por nosotros. Así formaremos juntos una gran cadena de oración.